Arratsaldeon guztioi, Joa del Hoyo naiz, Arabako Foru Aldundiko berdintasun eta giza eskubideen zuzendaria. Eta laia virtualeko saio honetara ongietorria eman nahi dizuet. Feminismoaren ikuspegian oinarritutako ahalduntzerako eta berdintasunerako laia sarearen espazio virtualera ongietorriak izan zaitezte. Buenas tardes, soy Joa del Hoyo, la directora de Igualdad y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Álava, y os doy la bienvenida a esta nueva sesión de Laia Virtuala, la versión online y el espacio formativo de Laia, la red territorial y la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de Álava. Una red formada por personas comprometidas en la consecución de un territorio más feminista y más igualitario, y que engloba numerosas actividades y procesos de empoderamiento en las diferentes cuadrillas arabesas y en el condado de Treviño. Y precisamente la conferencia virtual de hoy se enmarca en la programación del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la charla de hoy vamos a visibilizar y a abordar una de las violencias de género más silenciadas, la que padecen las mujeres mayores. Y para ello contamos con una invitada excepcional, la experta Mónica Ramos Toro. Me gustaría comentar que desde hace unos años, con motivo del 25 de noviembre, el Grupo Social UNATE, la Universidad Permanente de Santander, viene insistiendo en la necesidad de visibilizar esta problemática. Una violencia que por múltiples razones, a veces estereotipos edadistas, la dependencia económica, emocional o roles de cuidados normalizados o una menor presencia en los espacios públicos, queda muchas veces fuera del debate social y político. Hemos querido recuperar este lema con el que UNATE trabajó en la campaña del año anterior, de 2024, para dar título a esta conferencia virtual y para abrir un espacio de diálogo con Mónica Ramos, coordinadora técnica del Grupo Social UNATE y de la Fundación PEN, Fundación Patronato Europeo de Mayores y de la Solidaridad Intergeneracional. Y precisamente hemos querido contar con Mónica Ramos en este nuevo espacio de Laia Virtuala por su amplio conocimiento y experiencia en el tema. Ella es doctora en Antropología Social y geroantropóloga feminista. En 1999 fundó el Instituto de Formación en Gerontología y Servicios Sociales, conocido por INGES. Y desde entonces combina la docencia, la investigación y la consultoría social, impulsando el envejecimiento activo desde un enfoque feminista y basado en derechos humanos. Mónica, ongi etorri, bienvenida una vez más a nuestra escuela Laia. Es un placer volver a colaborar contigo y esta vez pues mediante este espacio virtual en el marco del programa de actividades organizadas con motivo del 25 de noviembre del 25. Y te cedo la palabra para que puedas compartir con nosotras tu mirada experta sobre esta forma de violencia de género y para que nos ayudes a comprender por qué sigue siendo tan invisible en nuestra sociedad. Ongi etorri. Es que ricasco Joa por la presentación y bueno, y feliz de estar aquí con todas vosotras, de poder hacer esto aunque sea online, pero de poder estar sobre todo hablando de una de las violencias más invisibilizadas, ¿no? La que sufren las mujeres mayores y que como bien decías, Joa, pues llevamos ya, yo desde desde que estoy hace 3 años, pero mucho antes, desde hace más de 20 años, trabajando estas violencias tan invisibilizadas y que creo que es fundamental ponerlas sobre la mesa. Y especialmente agradezco, ahora que estoy en el Grupo Social UNATE, la cantidad de campañas y de proyectos que estamos haciendo en relación con la violencia de género que sufren las mujeres mayores, que yo creo que es, al final también nos está posicionando para que las propias administraciones públicas tengan una mirada diferente, ¿no? sobre esta temática. Si os parece bien, entramos directamente a lo que vamos a abordar hoy, que es la violencia de género más invisibilizada, la que sufren las mujeres mayores, y os propongo que voy a abordar lo siguiente. Primero, en cómo está el tema documental, ¿no? ¿Qué se está haciendo en investigación sobre violencia contra mujeres mayores? Vais a ver que hay cosas, pero que también todavía nos queda mucho por avanzar. Quisiera hablar al menos, aunque sea rápidamente, de características propias que encontramos cuando hablamos con mujeres mayores sobrevivientes de violencia de género,
existiendo por supuesto que hay una enorme heterogeneidad, que no hay un perfil de mujer mayor que sufra violencia, pero sí hay una serie de características educativas y socioculturales que se repiten en muchos de los relatos de muchas mujeres mayores y creo que es importante poner ahí el foco. También algunos factores de riesgo que aumentan la gravedad de la violencia de género cuando se trata de mujeres mayores y también hay que tener en cuenta estos factores de riesgo. También, ¿qué factores invisibilizan, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de que la violencia contra las mujeres mayores está invisibilizada? Pues yo voy a poner esta tarde sobre la mesa qué factores son los que promueven esa invisibilidad y que hay que combatir, en definitiva, ¿no? También qué factores contribuyen a que las mujeres mayores puedan salir de relaciones de violencia y acabaré con unas propuestas de mejora para no solamente la atención a mujeres mayores sobrevivientes de violencia, sino también de prevención e incluso de detección, que es uno de los problemas que nos encontramos a veces, la falta de detección de la violencia que ellas están sufriendo, tanto por parte de ellas mismas como de su entorno. En cuanto al primer punto, en cuanto a la revisión documental, solamente daros unos datos, ¿no? Ya desde los años 90 hay mucha investigación sobre violencia de género, pero hay poca sobre mujeres mayores. Es realmente uno de los colectivos de edad sobre los que menos información tenemos. Y especialmente de las que menos tenemos información es de las mujeres que superan los 80 años. Esas son verdaderamente las más invisibles y de las que menos sabemos. La investigación sobre violencia de género en mujeres mayores ha mejorado, sobre todo a partir de 2015. Ya a partir de esa fecha empezamos a encontrar bastante documentación, investigaciones que se hacen desde administraciones públicas, ya sean ayuntamientos, escuelas, perdón, centros de estudios, a ver, oficinas de mujer, ¿no? O como Emakunde o el Instituto de la Mujer. Nos encontramos de comunidades autónomas, de universidades, es decir, de diferentes lugares que ya están promoviendo investigación y eso es muy importante porque lo vemos sobre todo a partir de 2015. Estudios sobre todo que evidencian dos cosas. Primero, que las mujeres mayores viven situaciones especialmente vulnerables ante la violencia de género debido a que tienen más dificultades que mujeres de otras edades para salir de esas relaciones. Y por otro lado, también se manifiestan en los estudios cómo esta vulnerabilidad se acentúa cuando se unen a una serie de factores de riesgo que veremos después, como puede ser, por ejemplo, el que ellas tengan discapacidad o residir en un entorno rural. Por lo tanto, es necesario seguir haciendo mucha más investigación, aunque, insisto, desde 2015 se percibe un aumento en la necesidad de visibilizar esta realidad y de que realmente cada vez hay más estudios, ¿no? ¿Qué características nos podemos encontrar en las mujeres mayores que sufren violencia? Insistiendo constantemente en que cada mujer es única, cada historia es única y nos encontramos una enorme heterogeneidad. Pero sí que es cierto que contamos con una dimensión generacional de códigos culturales que hacen que, bueno, haya ciertas cuestiones que son parecidas en muchos de los relatos de las mujeres mayores. No podemos entrar en todo, pero sí os voy a comentar algunas cuestiones que son relevantes y que escuchamos de muchas mujeres. Por ejemplo, muchas se casaron muy jóvenes, con muy poca o ninguna experiencia previa, bajo una idea muy exaltada del amor romántico. Si ahora lo cuestionamos, entonces estaba en pleno apogeo cuando ellas eran jóvenes. Fueron educadas bajo el principio de la división sexual del trabajo, absolutamente una desigualdad clara entre hombres y mujeres. Para ellas el papel fundamental era el de cuidadoras, ese era el rol fundamental, aunque algunas o muchas han podido trabajar fuera de casa, pero fundamentalmente el rol de cuidadoras aparece en el relato de sus vidas como algo fundamental, primero como hijas, luego como esposas, como madres. De hecho, está tan arraigado la responsabilidad del cuidado que están dispuestas a seguir cuidando de su esposo o pareja maltratador cuando éste entra en situación de dependencia. Y esto es algo que es muy importante de mencionarlo, porque a veces nos cuesta entender que a pesar de estar sufriendo violencia, quieren seguir cuidando. Y es porque para ellas es una tarea fundamental que han desempeñado durante toda su vida. También ellas han aprendido que los hombres siempre han tenido el control, el poder y los privilegios que les ha concedido el sistema patriarcal. Lo vieron en sus padres, lo vieron en sus hermanos, pero también en sus parejas, ¿no? Debido a este código cultural de subordinación, oponen menos resistencia a la identidad hegemónica masculina, lo que favorece que las agresiones sean más de tipo verbal y de conducta que físicas. Aún así, también sufren violencia física, pero en menor medida
que violencia de control, psicológica, económica e incluso sexual, ¿no? Asimismo, también influye en su respuesta ante todas las violencias que sufren, justificándola y normalizando la violencia, sobre todo cuando es psicológica, de control o económica. Una de las cosas que nos encontramos en muchos relatos de mujeres mayores y que no escuchamos en mujeres más jóvenes son las creencias religiosas, que las mantuvieron en gran medida en relaciones de maltrato. Tienen una elevada dependencia no solo emocional, sino también económica de sus parejas, por haberse dedicado al cuidado de la familia y también la dependencia económica les viene porque en muchas ocasiones, como os digo, muchas sí pudieron trabajar, pero otras tantas no las permitieron trabajar sus parejas. Por lo tanto, también era una manera de controlarlas y de aislarlas, ¿no? De tenerlas más sometidas. También aparece una cuestión muy clara en muchos relatos y es unas historias vitales o unas trayectorias vitales marcadas por la violencia machista durante muchos años, durante décadas. En muchas ocasiones hemos entrevistado a mujeres que llevaban 30, 40, incluso 50 años sufriendo violencia. Una situación que las ha llevado, como os decía antes, a que lo interioricen hasta el punto de que realmente ellas no lo identifican como maltrato. Incido en esto porque hablaremos al final de esta intervención de la campaña que hicimos el año pasado, porque a las mujeres en general nos cuesta identificarnos como sobrevivientes de violencia, pero a las mujeres mayores mucho más. Han normalizado de tal manera el maltrato que realmente ellas les cuesta mucho identificar que salvo el maltrato físico, todo lo demás sea maltrato. El psicológico, el de control, el económico, el sexual, les cuesta identificarlo como maltrato. Y eso es una de las cosas más importantes por lo menos de lo que os quiero trasladar hoy, ¿no? Que ahí hay que hacer un trabajo muy, muy grande de sensibilización de las mujeres para que identifiquen lo que les pasa y para que esa identificación, que se puede llamar violencia, les permita salir de esas relaciones, ¿no? También el que lo hayan interiorizado y normalizado la violencia hace que en gran medida muchas de ellas, cuando lo van identificando, sientan vergüenza, miedo a sentirse juzgadas o culpables, ¿no? De pensar por qué han estado tanto tiempo aguantando esas relaciones y por qué se han sentido tan mal y no han hecho nada, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones hay que acompañar esos procesos de identificación que para ellas pueden ser muy duros, ¿no? Todos estos sentimientos también están muy estrechamente ligados en muchos de los relatos de las mujeres mayores a que son ellas las responsables del buen nombre de la familia. Muchas veces cuando les hemos preguntado por qué no se separaron antes o si lo intentaron, pues en muchas ocasiones ellas consideraban que si se hubiesen separado o incluso cuando lo están intentando hacer ahora que son mayores, les está suponiendo una manera de decir soy yo la que ha fracasado en la relación de pareja, ¿no? También para ellas eso es muy duro. Y por último, en cuanto a características, os quiero comentar que la violencia les ha ocasionado devastadoras consecuencias en su salud. No voy a poder incidir en esta breve conferencia en las consecuencias que tiene sobre la salud, pero es muy, muy importante, si esta conferencia la escuchan personas que estén en el ámbito sanitario, que tiren del hilo de mujeres que puedan estar yendo a una consulta médica y que tienen muchísimos problemas, que llevan mucho tiempo yendo por muchísimos problemas de salud y a lo mejor a nadie se le ha ocurrido pasarle un protocolo de violencia o hablar directamente con ella de cómo su vida, cómo su relación para tirar de ese hilo, porque en muchas ocasiones su salud está devastada y pensamos que está mal porque son mayores, pero en realidad están muy mal por toda la violencia que llevan sufriendo. ¿Qué podría decir de factores de riesgo que aumentan la gravedad de la violencia en las mujeres mayores? Pues fundamentalmente los factores de riesgo que os voy a comentar hacen que las mujeres mayores sean las que menos piden ayuda, las que más tiempo aguantan en relaciones de violencia y las que menos denuncian. Por eso es tan importante también visibilizar estos factores. Uno de ellos, y lo estoy diciendo durante esta primera parte de la ponencia, es directamente el contexto sociocultural en el que ellas crecieron, en el que ellas se educaron, se socializaron o se casaron bajo un código civil que exigía sumisión, ¿no? Ya en sí mismo eso es un factor de riesgo, haber crecido y haberse socializado en una sociedad absolutamente desigual en donde a ellas se les decía que tenían un rol inferior y menos importante que el de los hombres, que eran fundamentalmente los proveedores económicos, ¿no? Un factor de riesgo también muy importante es la jubilación del marido. Si antes él estaba trabajando muchas horas fuera de casa y ahora ya
pasa todo el tiempo en casa con su pareja, aumenta el control psicológico, emocional, y posiblemente ellas, en los márgenes de libertad que tenían para poder hacer cosas, habiéndose jubilado el marido, lo dejan de tener. Por lo tanto, la jubilación es un factor de riesgo. También la presión que pueden tener del entorno para seguir siendo las cuidadoras de su marido, aunque éste sea maltratado, si él entra en situación de dependencia, ¿no? Evidentemente, ¿qué pasa? Esto es algo que no sucede con otras edades, ¿no? Pero ¿qué pasa si papá, a quien está ahora en situación de dependencia, lo cuida mamá, y si mamá se quiere ahora separar y ya no aguanta más de estar con papá, ¿no? ¿A quién se le cargan esos cuidados? Pues no hay un apoyo inmediato cuando una mujer mayor manifiesta que se quiere separar o que ya no aguanta en una relación de maltrato, precisamente, sobre todo, si él entra en situación de dependencia. En mayor medida que en otras mujeres observamos una indefensión aprendida, esta idea de que ellas piensan que hagan lo que hagan no van a mejorar su vida, ¿no? Entonces tienen una muy elevada resignación y menor esperanza de cambio, y esto también hay que romperlo con ellas. Les tenemos que decir que pueden vivir mejor y que se pueden sentir mejor y que hay salida a la relación de violencia. El que ellas, otro factor de riesgo, el que ellas puedan tener discapacidad superior al 33%. Se acaba de publicar una investigación que dice que las mujeres con discapacidad tienen 4 veces más posibilidades de sufrir violencia y que un cuarto de esas mujeres tiene discapacidad por la violencia que han sufrido. Pues imaginaros si encima se hacen mayores, ¿no? Todavía eso es un factor de riesgo más importante. El que ellas también puedan estar en situación de dependencia. Imaginaros una mujer mayor que ahora está siendo cuidada por quien la ha maltratado durante décadas. Bueno, pues os diré después cuestiones que nos hemos encontrado y que son graves en esta situación. Vivir en un entorno rural, en donde hay mayor control social, eso también es un factor de riesgo. Ser mujer mayor inmigrante, posiblemente también tienen menos red, tienen menos apoyo, a veces conocen menos sus derechos y eso también es un factor de riesgo. En general, las mujeres mayores tienen menos información sobre sus derechos que mujeres de otras edades, en gran medida porque no se han hecho campañas que vayan dirigidas a ellas y que, por lo tanto, a ellas les llegue la información de a qué recursos pueden acudir si están sufriendo violencia. Tienen más riesgo de aislamiento y menos apoyo familiar para salir de la violencia y tienen mucha menos detección por parte de los profesionales que las atienden de que posiblemente ellas están en una situación de violencia. Lo que os decía antes, ¿no? A veces van mucho al centro de salud, se quejan de muchísimas dolencias, pero nadie tira de ese hilo pensando que esa mujer puede estar sufriendo violencia o lleva mucho tiempo sufriéndola, sino que a lo mejor lo que se piensa es que es una mujer mayor y se queja de salud simplemente por el hecho de ser mayor, ¿no? ¿Qué factores invisibilizan la violencia de género contra las mujeres mayores? Veis que voy un poco rápido, pero yo creo que es importante también que podamos ver al final temas de las campañas que hemos hecho desde el Grupo Social UNATE. Pues fijaros que fundamentalmente hay dos frases que me gustaría hoy dejar aquí claras, ¿no? Las mujeres mayores experimentan la discriminación de género en mayor medida que mujeres de otras edades y la discriminación por edad en mayor medida que los hombres mayores. Esta doble discriminación en gran medida está en la base de la invisibilidad que sufren las mujeres mayores, ¿no? De hecho, la violencia contra las mujeres mayores está más invisibilizada debido a circunstancias como, por ejemplo, las siguientes, y que las ponen en una desprotección muy importante, ya que acceden menos a recursos o se plantean en menor medida salir de relaciones de violencia. Por ejemplo, uno de los factores que hacen que las mujeres estén más invisibilizadas es la infrarrepresentación a través de indicadores objetivos. Por ejemplo, las mujeres mayores son las que menos denuncian, las que menos llaman a los teléfonos de ayuda o las que son en menor medida asesinadas. Y eso hace que se invisibilice que para las mujeres mayores la violencia de género es un problema. Y nos situamos fundamentalmente en ver a las chicas jóvenes o a las adolescentes como las que más lo sufren, ¿no? También hay una falta de estudios cuantitativos de incidencia y de prevalencia que nos den verdaderamente la dimensión real de esta problemática en mujeres mayores. De hecho, muchas encuestas no contemplan a muestras de mujeres mayores o hablan de mujeres de más de 55 años en adelante, con lo cual tenemos muy poca información. De hecho, la última encuesta que ha encargado la Unión Europea, el Consejo de Europa, perdón,
ha puesto la franja de edad máxima hasta los 74 años. No, no vamos a saber qué pasa con las mujeres de más de 74 años, ¿no? Entonces, es difícil encontrar encuestas de prevalencia en la que tengamos todas las edades de las mujeres, incluso por quinquenios, ¿no? Que sea a partir de 55 a 70 o de 75 a 85. Nos falta información, ¿no? Y eso, bueno, pues habría que solucionarlo lo antes posible porque nos falta mucha información de prevalencia. Pero también nos faltan estudios cualitativos, porque al final los estudios cualitativos que tenemos son con muestras muy pequeñitas, aunque toda la información que yo os estoy trasladando es de estudios y de haber hablado con mujeres sobrevivientes de violencia, pero suelen ser estudios con muy pocas mujeres y además casi todas están en un entorno de edad entre 60 y tantos y 70 y tantos. Insisto en que de las que menos sabemos son de las que tienen más de 80 años. De hecho, cuando vemos la macroencuesta de 2019, los datos de todos los tipos de violencia, violencia psicológica de control, emocional, económica, sexual o física, tienen unas prevalencias muy bajas, como la máxima está en 17% en la de control, pero la sexual y la física están solo en un 6%. En cambio, cuando nos vamos, por ejemplo, a la encuesta de Atempro, que es la encuesta que mide las mujeres que han llamado a ese teléfono comunicando que sufren violencia, se dispara totalmente los porcentajes. De hecho, la violencia psicológica de control en la macroencuesta del 19 está en un 17% en el caso de las mujeres mayores, pero en Atempro está en un 80%. Pero también la física, que está en un 6% en la macroencuesta, en la de Atempro está en un 60%. Por lo tanto, cuando focalizamos en mujeres que sí han sufrido violencia, todos los tipos de violencia se disparan. Por lo tanto, necesitamos más información de prevalencia. Y también en cuanto a datos de víctimas mortales, sí me gustaría también decir aquí, aunque sea brevemente, aunque las mujeres que tienen más de 60 años y han sido asesinadas por parte de sus parejas o exparejas, desde que tenemos contabilidad de 2003, representan aproximadamente casi un 15%. Los hombres, los presuntos agresores por violencia de género en España, que tienen más de 60 años, representan el 19%, con lo cual hay que trabajar con los hombres porque vemos que proporcionalmente hay casi un 20% de hombres que tienen más de 60 años y que son agresores, ¿no? Y eso habitualmente no lo ponemos, no lo destacamos. Otro de los factores que inciden en la invisibilidad es la pervivencia todavía de muchos estereotipos, como por ejemplo el que asocia el hecho, como os decía antes, de que las mujeres que sufren violencia de género o son jóvenes o son de mediana edad con hijos menores, ¿no? Esta es como la idea que tiene casi todo el mundo en la cabeza. También incluso la familia, profesionales de atención sociosanitaria, relacionan lesiones con el envejecimiento cuando se trata de mujeres mayores, pero no lo hacen cuando se trata de mujeres jóvenes. Os pongo un ejemplo. Si en una sala de urgencias está esperando una mujer con un mayor o con un brazo roto y va acompañada de su pareja y comunican que se ha caído por unas escaleras, todo el mundo se lo va a creer. Pero si esto sucede lo mismo con una chica de 25 años o de 35 años, pues a lo mejor todo el mundo sospecha y le pasa un protocolo de violencia. Entonces, o se lo pasamos a todas o no se lo pasamos a ninguna. Pero está claro que hay que pasárselo a todas o por lo menos entender que a lo mejor esa señora mayor no se ha caído por el hecho de ser mayor. A lo mejor la han tirado o a lo mejor ha habido otro tipo de problema en su relación de pareja. También a veces se confunde la violencia que puede estar ejerciendo un hombre mayor contra una mujer si pensamos que él es el cuidador de ella. Y hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque pensamos que lo que tiene es el estrés del cuidador y entonces como está estresado, ya sabemos, ¿no? El burnout del cuidador la maltrata y no vemos que posiblemente la llevaba maltratando desde hace mucho tiempo o incluso, aunque sea solamente que la maltrata por el hecho del estrés del cuidador, lo que hemos comprobado es que cuando los hombres tienen que cuidar de una mujer mayor, por ejemplo, que tiene Alzheimer, es mucho más fácil, no es que sea más fácil, es que lo que puede suceder es que por el estrés del cuidador ellos terminan matando a su pareja y a veces suicidándose, cosa que no sucede al revés. El 82% de las personas que en este país cuidan de una persona mayor con dependencia son mujeres. Entonces, las mujeres cuidan de sus maridos con Alzheimer o con cualquier otro tipo de enfermedad y no los matan,
no se sobrepasan por el cuidado, no los matan y ellas no se suicidan, pero cuando los hombres son los que cuidan, sí puede suceder esto. Entonces, si eso no lo llamamos violencia de género, no sé cómo lo llamaríamos, pero está claro que como los hombres no han interiorizado que ellos tienen que cuidar, cuando tienen que hacerlo y son mayores, en ocasiones nos estamos encontrando con esto que, entre comillas, se ha llamado crímenes por compasión o que incluso Haneke hizo una película que lo llamó Amor, ¿no? Una película en la que el señor acaba poniéndole una almohada en la cabeza, en la cara a su mujer. Si esto lo llaman amor, pues yo eso lo llamo asesinato. O sea que yo creo que también sobre esto tendríamos que reflexionar más. Evidentemente, otro factor de riesgo es que las propias mujeres mayores no identifican que lo que están sufriendo se puede llamar violencia siempre y cuando no sea violencia física. Ellas entienden muy claramente que la violencia física es violencia, pero no entienden todo lo demás. La violencia de control, económica, emocional, incluso sexual, debido a que se casaron en muchas ocasiones, muchas de ellas bajo esa idea del débito conyugal, ¿no? Entonces, todo esto hace que naturalicen demasiado la violencia y eso termina siendo un factor de riesgo porque no buscan ayuda y no salen de una relación de violencia. Todo esto contribuye también a la falta de reconocimiento de sí mismas como víctimas, que bueno, no sé si es importante que se reconozcan como víctimas o sobrevivientes, pero sí es importante que pongan nombre a lo que les sucede y lo que les sucede es que están sufriendo malos tratos y violencia. No solo ellas han normalizado la violencia, también en muchas ocasiones todo su entorno. De hecho, sabemos, incluso por la macroencuesta, que cuando las mujeres mayores dicen que quieren separarse o han tomado o han pensado en algún momento separarse, son menos apoyadas por el entorno de lo que son apoyadas las chicas jóvenes o las mujeres de mediana edad, ¿no? Otro factor de riesgo es la falta de campañas que sensibilicen sobre la violencia de género dirigida a mujeres mayores. Esto en general ha sido porque las administraciones públicas no han puesto ahí la mirada. Esto hace que las mujeres mayores, si ven una campaña en la que hay dos chicas jóvenes mandándose un WhatsApp, lo que puedan pensar es, pobrecitas, hay que ver qué cantidad de violencia sufren, pero ellas no sienten que lo que están sufriendo es violencia y que la opinión pública en general pues piense que las mujeres mayores no sufren violencia porque en las relaciones de pareja en la vejez no se da la violencia y no la han sufrido a lo largo de la vida, ¿no? Por ello, yo creo que es importante que nos centremos en campañas. Se han hecho desde más o menos 2014 algunas en España. Una se hizo, por ejemplo, en Córdoba, bajo el lema Nunca es tarde para dormir tranquila. En Madrid, en 2020, se hizo también una campaña que se centraba en la violencia de género contra las mujeres mayores. Está invisibilizada, es una realidad que no se ve, implícate. Y se ponían palabras como miedo, aislamiento, silencio. También en 2020 Macunte hizo una campaña muy potente que se llamaba Si escuchas, la verás, con muchos vídeos en los que salían relatos auténticos de mujeres que habían sufrido violencia. En 2021, por ejemplo, la Fundación Luz Casanova se situó en el entorno de la mujer mayor que sufrió violencia y decía, tu madre y tu padre son mayores y él no la trata bien. ¿Esto te suena de algo? Entonces, también hicieron un vídeo con relatos reales de mujeres mayores sobrevivientes de violencia. En 2022, Zaragoza, el ayuntamiento también hizo una campaña que se llamaba La violencia de género no tiene edad. El gobierno de Canarias hizo también una campaña en 2022. El lema era Es tiempo de vivir. ¿Cómo era? Dejemos atrás las sombras. Había mujeres muy alegres, ¿no? Mirando al sol y planteándose que pueden salir de estas relaciones de violencia. Nosotros en 2024, el año pasado, lo que hicimos fue trabajar con el violentómetro que creó Marta Tronco, profesora de la Universidad Tecnológica de México. Ella creó una regla, un violentómetro que iba del color amarillo al morado y lo que hicimos en UNATE fue juntarnos con mujeres mayores de Cantabria y con esas palabras que aparecían en el violentómetro fuimos creando en talleres con ellas cómo podríamos identificar palabras, frases que identificaran los celos, el control económico, el control emocional y fueron saliendo muchísimas frases que se planteaban, pues si tu marido no te deja vestirte como quieres, si tu marido te controla el móvil, si no te deja hacer todo aquello que tú deseas, decíamos al final de cada una de estas frases, todo eso es violencia, ¿no? En 2025 hemos hecho la misma campaña que hicimos el año pasado,
pero este año con hombres mayores. ¿Por qué? Porque hemos ido proyectando el vídeo de la campaña del año pasado con profesionales, con mujeres mayores, en espacios de igualdad, en centros de mayores, y todas decían, qué bien nos viene identificar todas estas frases para poder situar todo lo que llamamos violencia y que nosotros normalmente no identificamos como violencia. Pero esto sería necesario hacerlo con hombres. Nos insistían mucho en que esto era fundamental porque si a ellas les costaba identificar la violencia, también posiblemente les podría costar a los hombres mayores identificar que sus actitudes y sus conductas hacia sus parejas también se podían llamar violencia y a lo mejor ellos no se daban cuenta de que la estaban ejerciendo, ¿no? Entonces, la campaña de este año se llama Tú puedes acabar con la violencia de género, implícate. Y lo que hicimos fue igual, juntarnos con hombres tanto de UNATE como de otras instituciones. Bueno, les dijimos primero si se atrevían a hacer un vídeo, a poner su imagen en una campaña en la que hablara de la violencia, y inmediatamente dijeron que sí. Y de hecho, uno de ellos planteaba en la rueda de prensa cuando presentamos la campaña que decía, ¿cómo no voy a hacerlo si tengo 80 años? He estado trabajando con muchas mujeres porque había sido director de un espacio, de un centro de formativo y de mayores. Decía, cuando he escuchado el relato de tantas mujeres que han sufrido violencia, ¿cómo no me voy a implicar yo? Dice, esto no es una lucha entre mujeres y hombres, esto es una lucha entre quienes ejercen la violencia y quienes no la ejercemos, ¿no? Eso me parecía muy potente y bueno, luego si podemos, si se puede poner el vídeo, sería estupendo para que vierais la campaña. ¿Qué factores contribuyen a que las mujeres salgan de la violencia? Pues unos cuantos. Fundamentalmente el que ellas ya ven que sus hijos e hijas, si los han tenido, que muchas los han tenido, ya son personas adultas, ya tienen sus vidas hechas y consideran que ellas en gran medida aguantaron en las relaciones de violencia precisamente para sostener la familia, para que la familia estuviera eh, estructurada de alguna manera a pesar de sufrir violencia. Y es como que ahora ya no tienen que estar ahí. Ya, sus hijos ya han volado, ya son mayores y ya pueden ellas empezar a tomar una decisión por sí mismas. El entorno familiar en este sentido es muy importante para que ellas puedan salir de la violencia. Los hijos y las hijas juegan un papel crucial. Pueden ser una barrera tremenda o puede ser una oportunidad para apoyar a sus madres. Yo aquí animo a que veáis una serie que se llama Querer, que se ha hecho en País Vasco, que es maravillosa, de 4 capítulos, en donde se ve muy claramente cómo en ocasiones el que apoye un hijo ayuda mucho, el que no apoye frena, pero evidentemente es crucial poder trabajar con los hijos. De hecho, es una de las cosas que también os quiero trasladar y que no nos encontramos con mujeres de otras edades. Al final, abordar la violencia en las mujeres mayores no solo hay que centrarse en ellas como sobrevivientes, en ocasiones hay que centrarse en ellos como victimarios porque puede que estén en situación de dependencia y van a necesitar apoyos y cuidados y ayuda, pero también hay que centrarse en el entorno familiar, sobre todo en hijos e hijas, que pueden ser un apoyo muy importante para que su madre tome la decisión definitiva de salir de esa relación de violencia. Otro factor que encontramos muy importante es que en muchas ocasiones ellas se sienten agotadas, que no pueden más y que necesitan estar tranquilas. Esta idea de lo que nos cuesta a las mujeres a veces identificar que lo que nos pasa en nuestra vida, nos pasa factura en nuestra salud, a las mujeres mayores también les cuesta, pero también cuesta a los profesionales que las atienden. No ven cómo estas mujeres agotadas, con dolores, con fatiga, con insomnio, con problemas digestivos, dolores de cabeza, articulares, no vemos que todos esos síntomas están dando la idea de una biografía que posiblemente lo que está sufriendo es mucha violencia o lleva mucho tiempo sufriendo violencia. O sea que ellas sí sienten que algo les pasa, aunque no lo puedan identificar claramente. Por eso es tan importante, un factor muy importante de salida de la violencia es el acompañamiento de profesionales del sistema sanitario, también social. Es muy importante que detecten, que ayuden, que comuniquen a las mujeres la posibilidad de salir de estas situaciones buscando recursos, coordinación con otros espacios. Y también es muy importante los espacios o los servicios de proximidad, centros de mayores, espacios y asociaciones de mujeres, espacios de igualdad, estas escuelas de empoderamiento en donde muchas mujeres mayores van. Todos esos lugares son fundamentales, primero para sensibilizar, también para que ellas identifiquen que es violencia, pero a partir del momento en el que identifican, que tengan procesos de acompañamiento para la salida de la violencia. Ya voy terminando para que nos pueda dar un poco de tiempo al final a un breve coloquio entre yo y yo.
¿qué propuestas os planteo para mejorar la prevención, la detección y la atención a mujeres mayores que están sufriendo violencia de género? Pues fundamentalmente, por un lado, es mejorar la información y la formación. La formación es fundamental. Formación a profesionales de todos los ámbitos. Yo llevo más de 5 años, creo que ha cumplido, sí, la quinta edición este año, trabajando con Emacunde en el proyecto, en la formación de Javetus, dando una formación avanzada a profesionales de todos los ámbitos sobre violencia de género contra mujeres mayores. La verdad es que ya llevan, yo creo en País Vasco tenéis como más de 2.000 personas que ya se han capacitado, se han formado. Es increíble escuchar en los foros que abrimos en este módulo de formación cómo se va despertando, ¿no?, en los profesionales el que no habían mirado con la mirada que necesitas ponerte, no solo de género, sino también contra edadismo, de que han tenido mujeres a lo mejor a su alrededor que no han pensado que podían estar sufriendo violencia y que después del curso nos decían a quienes lo impartíamos: a partir de ahora miraré de otra manera a las mujeres mayores, las escucharé, las preguntaré de otra manera, ¿no? Por eso es tan importante la formación. Formación sobre todo con esta perspectiva interseccional, quitar el edadismo de la cabeza, que lo tenemos incorporado porque vivimos en una sociedad edadista y los profesionales se tienen que quitar el edadismo de la cabeza. También mejorar esa entrevista, ¿no? ¿Qué le preguntamos a las mujeres mayores? ¿Cómo podemos ir investigando en sus vidas si están sufriendo violencia? Porque al final, si no generamos un espacio de escucha, difícilmente nos lo van a contar, ¿no? También hay que hacer mucha sensibilización y formación con mujeres mayores, pero también con población mayor en general. Es decir, no hay que dar por perdidos a los hombres. Muchos a lo mejor no van a querer cambiar sus conductas y actitudes, pero otros posiblemente sí lo hagan. Yo me he encontrado en situaciones en las que después de una conferencia sobre violencia de género contra mujeres mayores se me han acercado hombres mayores a decirme: yo esto no lo había pensado nunca, o a lo mejor me acuerdo un día en Berriozar, un hombre mayor me vino y me dijo: voy a ir mañana a casa de mi hermana a decirle que por fin la entiendo, que la voy a apoyar para que se separe de su marido, un cuñado al que he apoyado toda la vida simplemente porque era un hombre y no me he dado cuenta de que no se parece en nada a mí porque yo no he maltratado a mi mujer. Pero mi hermana sí ha estado sufriendo maltrato y yo no la he escuchado. Yo he apoyado a mi cuñado y no he apoyado a mi hermana, ¿no? Pues eso es muy importante, que de repente ese hombre con esa conciencia, seguro que al día siguiente hizo lo que me dijo. Posiblemente fue a hablar con su hermana y la ayudó y la apoyó para salir de esa relación. Hay que adecuar todos los servicios a las necesidades específicas que tienen las mujeres mayores. La ley integral está muy bien, nos podríamos plantear que siempre se puede mejorar, pero necesitamos que esa ley integral ponga el foco cada vez más de una manera en las mujeres mayores y en las mujeres, por ejemplo, con discapacidad o en las mujeres en el medio rural, que son quizá las más invisibilizadas y las más desatendidas, ¿no? Hay que, dentro de todos estos recursos, os voy a decir una serie de cosas que creo que son fundamentales y que salen sobre todo cuando trabajamos con profesionales que nos van diciendo: hay que mejorar por aquí y esto podría mejorar muchísimo los recursos de atención a mujeres mayores. Generar mayor coordinación y colaboración entre servicios y recursos, hacer mucho más un trabajo en red. Con las mujeres mayores es fundamental. Si ha generado un vínculo con alguien, es ese alguien el que tiene que buscar la coordinación con otros recursos, porque como mandemos a la mujer a otro sitio a que vuelva a contar cosas que nos ha contado a nosotras o a ti en un momento dado, posiblemente no lo haga. Entonces tenemos que aprender a coordinar en mayor medida en el caso de las mujeres mayores. Adaptar y crear recursos habitacionales. Es cierto que las mujeres mayores quieren estar en sus casas, en sus entornos, pero en ocasiones también les gustaría poder estar en un espacio seguro en donde poder pensar qué hacer con sus vidas. Pero claro, muchas casas en donde hay chicas jóvenes con niños pequeños no son lugares a los que tendrían que ir mujeres mayores. Por lo tanto, que haya algún recurso habitacional en donde ellas puedan estar, también sería importante pensarlo. Reforzar la atención psicológica y jurídica el tiempo que necesiten, porque el acompañamiento a mujeres mayores es más largo, es más complejo y necesitan, incluso nos hemos encontrado con mujeres mayores viudas que han sufrido malos tratos en sus relaciones de pareja y siguen necesitando apoyo psicológico. Tener en cuenta que en muchos casos las parejas, los hombres maltratadores, también necesitan apoyo porque se han convertido en hombres en situación de dependencia, con lo cual algo hay que hacer
para apoyar a esos hombres, o más ayuda a domicilio, o buscar una residencia, es decir, que haya plazas reservadas para mujeres mayores que sufren violencia para que ellos puedan ir a una residencia. Sabemos que en muchas ocasiones ellas quieren seguir cuidando, pero hay que buscar la posibilidad de que ellas tengan el apoyo para que ese cuidado no sea intensivo y dedicado en cuerpo y alma a ese hombre todavía que la sigue maltratando. Intervenir con la familia, con hijos y con hijas, eso es fundamental, porque como os decía, pueden ser una barrera, pero también pueden ser fundamentales a la hora de salir de la violencia. Crear prestaciones económicas específicas dirigidas a mujeres mayores sería muy necesario porque muchas de ellas sienten que no pueden separarse porque sería un salto al vacío y después de décadas de sufrir violencia, ahora se ven muy perdidas a la hora de tomar la decisión de separarse. Por lo tanto, alguna prestación que pudiese ir dirigida a ellas sería fundamental. Generar recursos que liberen a las mujeres mayores de las tareas cotidianas e intensivas de cuidado en general, no solo del maltratador, sino a veces de nietos y de nietas y de otras personas en situación de dependencia con las que las mujeres mayores están muy cargadas de cuidado. Acompañar al ritmo que ellas necesiten, porque el ritmo puede ser muy diferente y no tenemos que ir de salvadoras de las mujeres mayores, sino de acompañar y escuchar para qué están preparadas en cada momento, cuáles son sus necesidades y en qué medida podemos cubrir esas necesidades. Ya voy terminando. Diseñar más campañas de prevención y sensibilización dirigidas específicamente a mujeres mayores. Esto hará que ellas identifiquen la violencia, que los entornos las identifiquen, que la sociedad en su conjunto, también los hombres. Por lo tanto, hay que hacer más campañas dirigidas específicamente a mujeres mayores. Hacer más estudios de prevalencia y cualitativos, sobre todo a ver si podemos llegar a mujeres de más edad, porque es de las que menos sabemos. Crear más documentos dirigidos a profesionales para que puedan mejorar en la intervención. En el Grupo Social UNATE tenemos varios. Por ejemplo, hay uno muy interesante que hicimos diversos profesionales que llevábamos muchos años trabajando en intervención con mujeres mayores sobrevivientes de violencia y que se llama Experiencias compartidas sobre la intervención con mujeres mayores sobrevivientes de violencia. Y luego hicimos el año anterior, el año pasado, hicimos una hoja de ruta sobre acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia financiado precisamente por la Dirección General de Igualdad de aquí del Gobierno de Cantabria, que está intentando generar una política pública teniendo la mirada puesta en mujeres mayores porque se han dado cuenta de que evidentemente los recursos no llegan directamente a ellas, ¿no? Generar también, siempre que podamos, dinámicas sociales de reconocimiento a la labor que desempeñan las mujeres mayores en la sociedad. Son piezas fundamentales en muchos sentidos y yo creo que se las tiene poco reconocidas, ¿no? Yo en todos los 8M, en los 25M, llevamos muchos años, yo a nivel individual, pero ahora desde el Grupo Social UNATE todavía más, centrando permanentemente la mirada en mujeres mayores y poniendo la relevancia y el protagonismo que tienen en el sostenimiento de la vida en las comunidades, en los pueblos, siguen siendo reivindicativas para todo y yo creo que al final eso también lo tenemos que poner en valor, no esperar a efemérides, sino constantemente poner en valor lo que son y lo que hacen las mujeres mayores. Crear grupos de apoyo de mujeres mayores desde la salud comunitaria, desde espacios de igualdad. Yo creo que es muy importante que ellas puedan generar espacios de escucha, de acompañamiento, de sentir que lo que les ha pasado en gran medida, si han sufrido violencia, no es por su culpa, que puedan tener el tiempo y el espacio para cambiar el relato de lo que han escuchado sobre ellas mismas. Y yo creo que eso en grupos de mujeres, sobre todo mayores, con otras edades también, pero es muy importante. Y también crear espacios de empoderamiento para mujeres y espacios de reflexión para hombres, ¿no? Por ejemplo, en Berriozar tienen un proyecto muy interesante sobre hombres mayores en el que ellos están reflexionando sobre, bueno, cómo también han sido socializados para el ejercicio del dominio, del poder y cómo no pensar que porque una persona es mayor, sea hombre o mujer, no tiene posibilidad de cambio. Yo creo que esta es una mirada muy edadista, el pensar que los hombres no pueden cambiar y que las mujeres no tienen posibilidades tampoco de salir de una relación de violencia porque son mayores. Yo lo dejo ya aquí, simplemente terminar diciendo que agradezco muchísimo este espacio en el que hemos podido reflexionar sobre la violencia que sufren las mujeres mayores. Creo que es fundamental hacerlo porque si no lo hacemos con las mujeres mayores de ahora, estamos dando por perdida una generación que puede que lleve mucho tiempo sufriendo violencia y que no las hemos escuchado, no las hemos apoyado y no les hemos dicho que tenían los mismos derechos que el resto de mujeres de otras edades. Así que creo que tenemos que hacer un trabajo entre todas
para bueno, compensar a las generaciones de mujeres mayores que durante mucho tiempo han dado su vida, su tiempo y todo su amor a todo su entorno y que ahora les tenemos que devolver esa parte que nos han dado. Pues muchísimas gracias y espero que ahora podamos charlar. Pues sí, la verdad que, bueno, ante todo, muchas gracias por todos los aportes y todo, pues, lo bien que nos has explicado sobre este tema y poner en valor ese trabajo que desarrolláis desde UNATE, o sea, por todo, pues, por la gran identificación y visibilización de este tipo de violencia, ¿no? Que la tenemos tan normalizada y, como bien explicabas, muchas veces es difícil de reconocer incluso por las propias víctimas e incluso por los agresores, ¿no? También me parece súper importante esa labor de incidencia política que promovéis, ¿no? Para que se desarrollen otro tipo de políticas públicas específicas, ¿no? Y que, pues que esos recursos incidáis y animéis a que esos recursos sean cada vez más adaptados y más numerosos para las mujeres víctimas mayores supervivientes. Y también la sensibilización social que hacéis, cómo os dirigís a romper esos estereotipos edadistas y de género que siguen y siguen perpetuando esa invisibilidad. Y me gustaría, antes has comentado que tenías un vídeo sobre las campañas, si pudiéramos, si nos lo compartirías, la verdad es que me encantaría. Soy un hombre mayor como tú y estoy aquí para decirte que quizá puedas estar ejerciendo violencia contra tu pareja y no te das cuenta. Si quieres saber en todo momento dónde está tu mujer y con quién, si no dejas que se arregle como ella quiera, si la prohíbes salir sin ti, todo esto es violencia. Si le dices que no tienes que darle explicaciones de lo que haces o la mientes. Si la has tratado mal y le juras que no lo vas a volver a hacer. Todo esto es violencia. Si la ignoras, si le respondes con silencios, si le haces callar obligándola a aceptar siempre tu opinión, si no la escuchas ni te importa su punto de vista, todo esto es violencia. Si le dices que siempre tiene la culpa de todo, si aunque la veas cansada o enferma, la obligas a que haga las tareas de la casa, te cuide, te cocine, te atienda, todo esto es violencia. Si le dices que es tonta y que no se entera de nada, si la mandas callar o la ridiculizas en casa o en público, si le dices que está loca y que todo son imaginaciones suyas. Si usas gestos o expresiones que sabes que le molestan y le hacen daño, si le dices que nunca hace nada bien, todo esto es violencia. Si controlas el tiempo que está fuera de casa, si cuestionas o impides que haga actividades que le gustan, si controlas su móvil o con quien habla, todo esto es violencia. Si la has apartado de su familia y amistades, si dispones de la casa a tu antojo, sin tener en cuenta lo que ella desea, si tomas todas las decisiones sin preguntarle, todo esto es violencia. Si le dices que si ella te abandona, te matas, si le dices ¿a dónde vas a ir sin mí? Si pones a vuestros hijos en su contra, todo esto es violencia. Si le gritas o le insultas, si le amenazas con hacer daño a su mascota, si rompes a propósito cosas que para ella tienen valor, todo esto es violencia. Si le controlas el dinero y en qué lo gasta, si solo tú controlas la cuenta del banco y le impides el acceso, si nunca le dices cuánto dinero ganas o tienes, todo esto es violencia. Si la manoseas sin su consentimiento, si tú decides cuándo y cómo tener relaciones sexuales, si la obligas a realizar prácticas sexuales que ella no desea, todo esto es violencia. Si le levantas la mano o la amenazas con algún objeto, si la empujas, si la amenazas con matarla, si la golpeas, la zarandeas o le das un puñetazo, todo esto es violencia. Si te reconoces en alguna de estas frases, estás ejerciendo violencia contra tu pareja. Identifica el maltrato que ejerces tú u otros hombres contra las mujeres, toma decisiones
e implícate para erradicar la violencia de género. Lo que ella está sufriendo se llama violencia y tú puedes ponerle fin. 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 ¡Buah! Qué potente me Sí. parece, Mónica, el hacer este tipo de campañas con estos mensajes y además, pues eso, hablando en primera persona y logrando la implicación no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Me Sí. parece una pasada, sí. Te lo agradezco porque la verdad es que el año pasado fue una maravilla poder sentarnos con mujeres muy diversas trabajando ese violentómetro y a mí una de las cosas que me sorprendió es lo rápido que salían frases que yo pensaba que iba a ser como un trabajo más difícil y salían inmediatamente frases porque muchas la habían vivido en sus propias carnes, porque otras la habían vivido en amigas, en madres y salió un trabajo que yo pensé que iban a ser semanas y en 3 tardes salieron todas esas frases, ¿no? Y todas inmediatamente dijeron, queremos ser la cara de otras mujeres, ¿no? Mayores que se sientan identificadas. Y cuando poníamos el vídeo de las mujeres en todas partes, claro, tú ves también la cara de las mujeres diciendo, todo eso es violencia, todo eso de lo que están hablando es violencia. Claro, se quedaban porque realmente entiendes como violencia la parte final, ¿no? Y claro, cuando vas poniendo ese vídeo, todo el mundo te va diciendo, bueno, ¿y los hombres? Porque claro, siempre nos centramos en las sobrevivientes, en las víctimas, ¿no? Pero esas víctimas lo son de alguien. O sea, quien está ejerciendo la violencia. Nunca ponemos al final la mirada en quien ejerce la violencia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si este año podemos darle la vuelta al vídeo. Entonces, en realidad, lo que hicimos con los hombres fue juntarnos con estos 8 hombres y decirles, primero, si os atrevéis a poner vuestra imagen, porque son hombres muy conocidos, muchos de ellos aquí en Cantabria, para el resto de España no, pero aquí en Cantabria sí, y ya sabes lo que es esto. Poner cara a estas temáticas no es fácil, ¿no? Y bueno, al final ellos vieron que todas estas frases quedaban fenomenal, cambiaron algunas pequeñas cosas y hicieron algunas pequeñas modificaciones que nos parecieron muy interesantes y se lanzaron a hacer el vídeo, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que lo está viendo también nos está dando el feedback de qué bien que además sean hombres mayores, no chicos jóvenes, ¿no? Sino que sean hombres mayores, porque parece que son solo los chicos jóvenes los que tienen que cambiar, ¿no? Estamos poniendo siempre el foco en los jóvenes y en los adolescentes, que yo creo que está muy bien hacerlo para evitar, primero, unos que ejerzan violencia y otras que no entren en relaciones de violencia. Pero ¿qué pasa con estas personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final estamos comprobando que está teniendo mucho éxito y esperemos que tenga la suficiente repercusión en todas partes, que bueno, además ha sido una campaña igual que la del año pasado, apoyada por la Oficina de la Mujer del Ayuntamiento de Santander. Y yo creo que también está muy bien lo que tú decías, ¿no? Que desde las políticas públicas, no sea solamente desde el tercer sector o desde una universidad, sino que las políticas públicas se impliquen y que digan, esto no es un invento, esto no es una ideología, esto es algo que está aquí y que si no erradicamos entre todas y todos, no se va a cambiar, ¿no? Y es un poco lo que os decía antes de uno de los protagonistas, ¿no? Que en la rueda de prensa dijo, esto no es una cosa de mujeres contra hombres, esto es una cosa de ir contra un sistema que genera desigualdad y que genera violencia. Entonces hay que ir contra el sistema y en ese sistema tenemos que estar todos y todas unidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ha sido, o sea, que estos hombres decidieran hacerlo desde el minuto uno, para nosotros ha sido todo un éxito y un agradecimiento enorme desde UNATE. Sí, la verdad lo dicho, o sea, me parece un mensaje muy potente y comparto que tenemos que ir todas las personas de la mano y buscar, los focos los tenemos en otros sitios, los que hay que transformar. Y te agradezco muchísimo, o sea, es que ricasco por todo lo que nos has aportado, porque hoy juntas hemos dado ese primer paso, ¿no? De nombrar situaciones que están invisibilizadas para poder transformarlas. Si no somos ni conscientes es difícil, ¿no? Que luego actuemos sobre ellas. Y además, pues eso, me has dejado bien claro que tenemos que romper ese silencio porque salva vidas y que hemos de apoyar la voz de cada mujer mayor, de que se escuche bien alto y bien claro. Y que espero que hoy, siento que hemos abierto los ojos,
pues deseo que los sigamos manteniendo abiertos y trabajando por ello, ¿no? Más teniendo en cuenta que estamos descuidando justo mujeres y personas, la vida de quienes siempre nos han estado cuidando y quienes han sostenido realmente la vida, ¿no? Y Justo. es que parece un poco surrealista la historia, ¿no? Quienes han Claro. estado sosteniendo y que luego, o sea, no se Y entiende. además yo creo que esto lo bueno es que lo tenemos que pensar al interior de nuestras familias, pero también en todos los espacios que compartimos, ¿no? Ahí vosotras en País Vasco tenéis las escuelas de empoderamiento, las cuadrillas, que son una maravilla, y que yo creo que ahí se comparten mujeres de muchas edades y es un lugar y un espacio de encuentro y es muy interesante escuchar la reflexión de las mayores con las que son maduras, con las chavalas, ¿no? Sobre todo que entiendan que no puedes estar décadas sufriendo violencia, porque al final muchas de estas mujeres mayores han llegado muy destrozadas a la vejez y no han llegado por ser mayores, sino por toda la violencia que han sufrido y por la falta de apoyo con el que se han encontrado a lo largo de la vida para salir de estas relaciones. O sea que cuando hablamos de intergeneracionalidad, aquí hay que ponerlo verdaderamente en el centro. O sea, en muchas más ocasiones habrá que hacerlo, pero con la violencia todavía más, ¿no? Y recordar eso, que no hay ninguna edad para la libertad, que la igualdad es un derecho que no caduca, hablemos en la edad que hablemos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Mónica, por habernos ayudado a reflexionar sobre la violencia, un tipo de violencia o dirigida a un colectivo que no podemos seguir ignorando. Te agradecemos mucho tu participación y todo lo aportado. Es que ricasco y también dar las gracias a todas las personas que nos acompañáis en Laia Virtuala y a las que os animo a seguir conectadas con la red Laia y a participar en las actividades que encontraréis en nuestra página web. Espero, Mónica, poder seguir contando contigo y hacer otra siguiente edición sobre este tema y otros varios en los que tienes mucho conocimiento y lo explicas con mucha cercanía y de una manera que llega. Ondo izan eta hurrengora arte. Es que ricasco, espero poder seguir con vosotras. Claro. Chao. Mónica, ¿y podríamos ver el vídeo de la campaña de 2024 en el que hacíais incidencia con las mujeres? Pues yo creo que sí, yo creo que para que se entiendan bien por qué ha tenido sentido la campaña de los hombres de este año, si podemos ver el del año pasado, se va a entender perfectamente porque además una de las cosas que estamos haciendo este año son pequeñas cápsulas en las que ponemos la frase de ellas y las frases de ellos. Entonces, si veis los dos vídeos ahora completos, lo vais a entender muchísimo mejor. Así que sí, yo creo que podríamos acabar con la campaña del año pasado. Es que ricasco. Qué ricasco. Soy una mujer mayor como tú y estoy aquí para decirte que quizás estás sufriendo violencia en tu relación de pareja y no lo identificas. Si tu marido quiere saber en todo momento dónde estás y con quién, si no deja que te arregles como quieras, si te prohíbe salir sin él, todo esto es violencia. Si te dice que no tiene que darte explicaciones de lo que hace o te miente, si te ha tratado mal y te jura que no lo va a volver a hacer, todo esto es violencia. Si tu marido te hace sentir invisible, si te responde con silencios, si te callas aceptando su opinión para no discutir, si no te escucha ni le importa tu opinión, todo esto es violencia. Si te dice que siempre tienes la culpa de todo, si aunque te vea cansada o enferma te obliga a que le cuides, le cocines y le atiendas, todo esto es violencia. Si tu marido te dice que eres tonta y que no te enteras de nada, si te manda a callar o se burla de ti en casa o en público, si te dice que estás loca y que todo son imaginaciones tuyas, si nunca reconoce que haces nada bien, todo esto es violencia. Si tu marido te controla el tiempo que estás fuera de casa o te impide hacer actividades que te gustan, si controla tu teléfono móvil o con quién hablas, si te ha apartado de tu familia y amistades, si dispone de la casa a su antojo sin tenerte en cuenta, si él toma todas las decisiones sin preguntarte, todo esto es violencia. Si te dice que si le dejas se mata, si te dice ¿a dónde vas a ir sin mí?, si pone a tus hijos en tu contra, todo esto es
violencia. Si tu marido te grita o te insulta, si sientes miedo cuando oyes que abre la puerta de casa, si te amenaza con matar a tu mascota, si rompe cosas que a ti te importan, todo esto es violencia. Si te controla el dinero y en qué lo gastas, si solo él controla la cuenta del banco y te impide el acceso, si nunca te dice cuánto dinero gana o tiene, todo esto es violencia. Si tu marido te manosea sin tu consentimiento, si te hace sentir obligada a mantener relaciones sexuales con él, si te obliga a hacer cosas sexuales que tú no deseas, todo esto es violencia. Si te empuja o te amenaza con algún objeto, si te amenaza con matarte, si te golpea, te zarandea o te da un puñetazo, todo esto es violencia. Si estás agotada, si tu salud está deteriorada o si no tienes ganas de vivir, esto no te pasa porque seas una mujer mayor. Esto te pasa por toda la violencia que estás sufriendo. Lo que estás sufriendo se llama violencia y no es tu culpa. No es tu culpa. No es tu culpa. No es tu culpa. No es tu culpa.